existen verdades que la mayoría prefiere dejar dormidas bajo el manto de la poesía y la esperanza, veladas por el brillo de promesas que alimentan la búsqueda, pero también la ceguera. Son verdades que, si te atreves a mirarlas de frente, desgarran el velo, deshacen el hechizo y dejan al descubierto la herida sobre la que tantas veces has construido tus sueños. Pero es, precisamente, en ese temblor, en ese crujido interior que sacude las certezas, donde también habita la posibilidad de libertad. Porque hay un instante en el que dejar caer las ilusiones es el primer acto de renacimiento, y entre todas esas verdades hay una que el hombre moderno esquiva con todas sus fuerzas, como quien huye de un espejo que muestra demasiado. La mujer no ama en la forma en que tú anhelas ser amado. Nunca lo ha hecho, y mientras te resistas a aceptar la diferencia fundamental de sus impulsos, quedarás enredado en el laberinto de tu propia expectativa, cautivo no de ella, sino de la proyección de tus deseos no reconocidos. Así, te aferras a la idea de un amor ideal y eterno, modelado por cuentos, canciones y películas, sin advertir que esa melodía la compuso la nostalgia y la necesidad, no la realidad compartida. Schopenhauer, en su crudeza, no buscaba castigar ni humillar, sino despojar al hombre de la venda y entregarle, aunque duela, el don de la lucidez. Su voz, leída hoy, sigue resonando como un eco incómodo en el teatro silencioso de tus expectativas. El amor romántico, tal como lo has imaginado, es en gran parte una ilusión. Es un juego de espejos forjado por la especie, un diseño ancestral de la naturaleza que utiliza el deseo y la esperanza como ríos para guiarte hacia un propósito biológico, no espiritual. Lo femenino, decía, no es cruel por esencia, pero sí funcional, orientado al bienestar y la supervivencia, a la protección y continuidad, a la selección y el ciclo vital. Y te advirtió, no para que odies ni te encierres, sino para que despiertes. Si sigues buscando el amor incondicional en el reflejo de tu propia carencia, terminarás perdiéndote en el río de tus propias ilusiones. Pero esta revelación no es un juicio contra ellas, ni un refugio para el resentimiento de quienes han sido heridos. Es una invitación a salir del teatro de la proyección, a retirar el velo y contemplar la verdad sin el barniz del cuento. Es reconocer que, en lo más profundo, ambos sexos cargan heridas, deseos y temores, y que lo que tú llamas traición o frialdad puede ser solo la respuesta de la vida a la vida, la biología, la historia, la supervivencia obrando bajo el disfraz del amor. En 2025, entre perfiles digitales y vínculos líquidos, el dolor de la desilusión se multiplica, porque la distancia entre lo soñado y lo real nunca ha sido tan grande. Pero también es cierto que nunca has tenido tantas herramientas para mirar hacia adentro, para confrontar tus sombras y descifrar el origen de tus anhelos. El espejo de Schopenhauer te obliga a preguntarte, ¿amas a la mujer real o al eco de tus propias necesidades? ¿Buscas en ella la salvación de tu vacío o te atreves a verla y a verte tal como son? No se trata de dejar de amar, sino de aprender a amar sin cegueras. Se trata de soltar la expectativa de lo imposible y abrazar la belleza y el dolor de lo humano. De mirar a la mujer no como un ser mítico que puede completarte, sino como un alma distinta, con su propio río de deseos, sus propias sombras, su propio viaje. Y, al hacerlo, liberar también tu capacidad de empatía, de autoconocimiento y de respeto. Esta es la encrucijada. Puedes seguir soñando el viejo sueño y sufrir cuando la realidad lo niega. O puedes, en un acto de valentía y honestidad, despertar al amanecer de la comprensión. Porque al final,
La oscuridad de la verdad no es un final, sino la puerta de entrada a una vida más consciente, más libre y más auténticamente conectada, contigo mismo y con los demás. No es tiempo de odiar, ni de culpar, ni de rebelarse contra el dolor, sino de despertar en el umbral mismo de la desilusión. Porque, en esa paradoja tan antigua como la humanidad, solo cuando un hombre se atreve a soltar la venda de la idealización y mirar de frente la realidad desnuda del vínculo entre hombre y mujer, más allá de los decorados dulzones del romance, empieza a recuperar algo invaluable que cedió sin advertirlo, su propio poder, su integridad, la llave de sí mismo. Desde niño, el mundo fue plantando en tu mente el espejismo, que tu propósito final sería hallar a esa mujer destinada, la media naranja, la salvación que daría sentido a tu existencia. Te alimentaron con historias en las que la felicidad y el valor mismo de tu vida dependían de conquistar, luchar, sacrificarlo todo por una sola persona. Creciste entre películas donde el héroe renunciaba a su esencia por amor y canciones que glorificaban la persecución y la entrega sin límites como prueba suprema de afecto. Aprendiste a confundir terquedad con amor verdadero, insistencia con valentía, y a creer que cederlo todo era sinónimo de ser digno de amar y ser amado. Pero rara vez, o nunca, alguien se atrevió a susurrarte lo que Schopenhauer gritaba sin temor, que gran parte de esa visión no era más que un juego de espejos, un diseño ancestral envuelto en versos y promesas. Que lo que la sociedad llama amor romántico es, muchas veces, una puesta en escena urdida por la naturaleza, un teatro invisible donde los personajes apenas intuyen el guión. Lo que se siente como la chispa divina, el lazo predestinado, es a menudo el reflejo de un río subterráneo mucho más antiguo, la pulsión ciega y silenciosa de perpetuar la especie, la danza biológica que nos mueve a entregar recursos, tiempo, atención y sueños, bajo el velo de una promesa de eternidad. Schopenhauer se atrevió a levantar ese velo, a mirar en el espejo de los deseos y ver el teatro interior donde se juega la tragedia y la comedia del amor. No lo hacía para negar la belleza de la experiencia, sino para invitarte a cruzar el umbral de la ilusión y ver lo que hay más allá. Tu propia sombra proyectada sobre el otro, tu anhelo de completitud volcado en un rostro, la esperanza de redención depositada en un vínculo. El dolor que sientes ante el desencanto no es señal de debilidad, sino la puerta de entrada a una comprensión más honda de ti mismo y del otro. Hoy, en 2025, entre las ruinas de viejos mitos y las luces artificiales de las redes sociales, la presión por encontrar sentido en el amor sigue ardiendo, más compleja y más difusa. El hombre y la mujer se buscan, se pierden, se encuentran a veces en el laberinto del deseo y la proyección, cada uno luchando contra sus propias sombras y sus necesidades no resueltas. La ilusión duele, pero también purifica. La decepción puede ser el alba de una verdad más luminosa. No te detengas en el desencanto, ni te hundas en la amargura. Mira el río de tu deseo y pregúntate: ¿cuánto de lo que entrego es una esperanza de llenar mi propio vacío? ¿Cuánto de lo que exijo al otro es el reflejo de lo que no he sanado en mí? Atrévete a atravesar la sombra de la expectativa, a desenredar el nudo de la necesidad, a buscar en ti la fuente de aquello que anhelabas encontrar afuera. Solo así, al mirar a la mujer no como salvadora ni como enemiga, sino como ser humano con sus propias contradicciones y anhelos, empezarás a caminar el sendero de la empatía y la autocomprensión. La verdad de Schopenhauer, cuando se asume con honestidad y compasión, no es una condena, sino el principio de una libertad más profunda. La libertad de amar sin ilusiones, de entregarte sin perderte, de aceptar la imperfección de la vida y de tus vínculos, sabiendo que la paz
no se halla en poseer al otro, sino en abrazar tu verdad y la suya, en el silencioso amanecer de la aceptación. Mientras caminas por el teatro silencioso de las relaciones, crees haber encontrado ese amor único, ese lazo que parece surgir del alma y que promete llenar todos los vacíos antiguos. Sientes que, por fin, la soledad se desvanece y encuentras una cómplice, una compañera existencial, alguien que te refleja el significado y la esperanza. Sin embargo, tras el velo de esa experiencia luminosa, otra realidad se mueve. Ella, aún sin saberlo, observa desde el espejo de su propio deseo, sopesando no solo la dulzura del encuentro, sino también lo que su instinto, tejido por siglos de supervivencia, le susurra. Sin drama ni culpa, su mente busca señales de fortaleza, recursos, estatus, la promesa de seguridad para un futuro incierto. No es una decisión fría, sino una corriente profunda y silenciosa que guía su elección, un río subterráneo de la especie que navega por debajo del amor declarado. Y aquí es donde, como hombre moderno, te encuentras de pronto ante el laberinto del desengaño, porque fuiste educado para entregar no solo el cuerpo, sino la esencia, para moldear tus días alrededor de la promesa de completitud a través de la otra, para creer que ella podría salvarte del eco de tu propio vacío. Sin saberlo, cambias el curso de tus proyectos, diluyes tu fuerza, suavizas la arista de tu individualidad y te adaptas a un relato romántico que no fue escrito para tu singularidad, sino para perpetuar una historia mucho más antigua. Cuando llega el momento en que esa conexión, que creías eterna, se apaga sin aviso, quedas sumergido en el río de la incomprensión. Buscas el error en ti mismo. Redoblas tus gestos, tus palabras, tus sacrificios, creyendo que la intensidad podrá reavivar lo perdido. Pero la desconexión que enfrentas no es personal, es el resultado de un ciclo, de una función que para ella, aunque tú la viviste como epifanía, ha perdido su razón de ser. Schopenhauer habló de esta verdad sin ornamentos. La mujer, decía, es instrumento del deseo de la especie. Y aceptar esa sombra, aunque duela, es el primer paso hacia una claridad que puede sanarte. Porque detrás del ideal romántico se esconde una energía más antigua que el lenguaje, un impulso biológico que trasciende las promesas y los poemas. Comprender esto no es condenar ni culpar, sino atreverte a quitarte el velo de la ilusión para ver el mundo y a ti mismo con nuevos ojos. El espejo de esta experiencia te invita a mirar no solo la naturaleza femenina, sino tus propias proyecciones. ¿Cuánto de tu anhelo es genuino? ¿Y cuánto es miedo a estar solo? ¿Cuántas veces entregaste tu destino a las manos de una promesa porque no supiste abrazar tu propio sentido? El dolor que sientes no es solo por la pérdida de la otra, sino por la renuncia a tu propia integridad, al sueño de que alguien más podía rescatarte de ti mismo. En 2025, entre las redes de expectativas, los espejismos de las redes sociales y la confusión de roles cambiantes, la verdad se vuelve aún más esquiva. El laberinto de la incomprensión crece, y con él, la posibilidad de resentimiento y desencanto. Pero también, si tienes el coraje de cruzar el umbral, se abre ante ti la oportunidad de una transformación real. La sombra ya no es solo ajena. La reconoces en tu propia mirada, en tus necesidades no atendidas, en la historia que quisiste vivir para escapar de tus propias preguntas. Aceptar el límite de la biología, la finitud del deseo y la realidad detrás de la ilusión puede ser el inicio de un despertar. El momento en que dejas de vaciarte por completo en el altar de la idealización y recuperas tu energía, tu proyecto, tu dignidad. Entonces, la amargura da paso a la serenidad y comprendes que la mujer no es tu salvación ni tu enemiga,
sino un ser tan complejo, vulnerable y marcado por su propio río de deseos como tú. Allí, en la aurora de la aceptación, ya no buscas control ni promesa, sino encuentro. Un espacio donde la verdad, por más oscura que parezca, se vuelve el suelo fértil para relaciones más libres, conscientes y compasivas, contigo mismo y con los demás. La ilusión del amor romántico es como un velo de neblina que cae sobre tus ojos, envolviendo el alma en una promesa de eternidad que rara vez resiste la prueba de la realidad. En ese teatro silencioso, donde el deseo se disfraza de destino y la necesidad busca confundirse con el milagro de la conexión. Muchos hombres han perdido el rumbo, cayendo de rodillas ante un espejismo construido por la mezcla de instinto y anhelo. El espejo del anhelo te invita a mirar tu reflejo. Ves un hombre fuerte, con sueños aún no realizados, con el fuego interior de una vida auténtica, pero también ves las grietas, los silencios, las cicatrices de tantas veces haber entregado todo creyendo que, al hacerlo, el otro respondería en la misma medida. Y cuando el eco de esa entrega regresa como un silencio frío, como una distancia inexplicable, como el reemplazo inmediato, la herida parece eterna. Schopenhauer, con su mirada filosa y desprovista de sentimentalismo, no pretendía que el hombre cayera en la amargura o el rechazo, sino que se atreviera a ver detrás del velo de sus propias proyecciones. El amor, tal como tú lo sueñas, puede ser solo tu sueño. Parece susurrarte el río de la reflexión. El verdadero abismo no es que ella no te ame, sino que muchas veces lo hace desde un cauce distinto, desde otra orilla, con un impulso modelado por fuerzas ancestrales que rara vez admiten los relatos románticos. Detrás de la sombra de la idealización hay un sistema tan antiguo como la vida misma. Una lógica de supervivencia, de selección, de búsqueda de protección y futuro. No es frialdad, no es cálculo cruel, es la raíz biológica hablando a través de gestos y silencios, de decisiones que no siempre encajan en la narrativa del alma gemela. El verdadero despertar no llega culpando ni odiando, sino aceptando que el dolor más hondo nace de la confusión entre tus propios sueños y la realidad del otro. El laberinto del desencuentro se recorre una y otra vez mientras sigas jugando con las piezas equivocadas, bajo reglas que no te pertenecen. El drama no es amar, sino imaginar que el otro ama exactamente como tú. Proyectar la necesidad de fusión, de compañía sin condición, sobre quien tal vez se mueve por un impulso distinto, es invitar al desencanto. El hombre moderno, envuelto en los reflejos digitales de 2025, comparando su historia con imágenes y relatos que apenas rozan la superficie, siente el peso de una soledad sin nombre. Busca trascender a través del otro. Espera encontrar su espejo en la mirada ajena, sin ver que muchas veces es solo el reflejo de su propio deseo. La enseñanza de Schopenhauer es amarga, solo si te niegas a verla como una oportunidad de autoconocimiento. Su verdad cruda es el umbral de la madurez. Puedes resistirte y vivir atrapado en el teatro de la decepción, o puedes mirar el río de tu propio deseo y descubrir qué heridas, qué miedos, qué esperanzas proyectas en la figura de la mujer. Jung te invitaría a explorar tu sombra, los motivos no dichos, la necesidad de ser elegido, el temor a la soledad. Y Nietzsche te retaría a transformar ese dolor en una fuerza creadora, en la voluntad de enfrentar la verdad sin que te destruya. No se trata de resignación ni de cinismo, sino de cruzar el umbral del autoengaño hacia la claridad, de dejar de soñar el sueño que no es tuyo y empezar a vivir desde una aceptación serena
y despierta. El viaje termina en la aurora de la compasión. La naturaleza femenina no es menos valiosa ni menos profunda, solo distinta en su impulso primordial. Cuando puedes ver esa diferencia sin resentimiento, el teatro de la expectativa se desvanece y surge la posibilidad de un encuentro real, basado en la empatía y la verdad. Entonces, la sombra de la ilusión se convierte en el punto de partida para una relación más libre y madura, donde ambos pueden crecer y comprenderse, sin pedir al otro que llene vacíos imposibles. Y al mirarte de nuevo en el espejo de la vida, descubres que la paz no viene de cambiar al otro, sino de conocer y abrazar tus propios límites, tus propios sueños y tu capacidad de amar desde la verdad y la libertad. En el espejo de la experiencia, descubres que detrás de cada gesto y palabra amable, detrás de los ritos románticos y las promesas susurradas bajo el cielo nocturno, se esconde una maquinaria antigua, silenciosa, moldeada por siglos de necesidad y deseo. Schopenhauer te invita a mirar bajo el velo, a ver más allá de la poesía de las declaraciones y la emoción de los abrazos, para observar el motor silencioso de la selección, la búsqueda, a veces inconsciente, de seguridad, bienestar y protección, no solo para ella, sino para lo que podría ser un día su descendencia. Es fácil perderse en la ilusión de que el amor es eterno, de que bastará con ser sincero, protector, leal. Pero cuando el instinto detecta la presencia de alguien con mayor fuerza, con una promesa de mayor seguridad o poder, la marea interior cambia, incluso antes de que la mente lo reconozca. Sientes el frío repentino, la distancia inexplicable, el fuego que ayer ardía ahora convertido en una brisa gélida. Y entonces te preguntas, ¿dónde se perdió el amor? ¿Por qué tus palabras parecen no significar nada ante ese nuevo horizonte? En ese momento, el hombre moderno se enfrenta a la sombra de su propio anhelo. Descubre que aquello que creía único tal vez respondía a una necesidad pasajera, a la danza cíclica de la especie y su perpetuación. Aquí, la fidelidad femenina, tan idealizada, se revela no como un defecto moral, sino como una adaptación profunda, eficiente, tejida en el tejido mismo de la vida. Schopenhauer lo expuso con crudeza, pero si dejas que ese reflejo solo te hiera, perderás la oportunidad de madurar. Porque cada desencanto no es una traición a tu valor, sino una invitación a mirar tus propias ilusiones, las proyecciones que depositaste en el otro sin ver tu propio miedo al abandono, tu anhelo de certeza en un mundo siempre cambiante. No se trata de culpar, ni de resignarse a la amargura. Se trata de ver con claridad que la mujer, como tú mismo, está impulsada por fuerzas profundas, a veces invisibles, a veces contradictorias. Cuando tu entrega se percibe como dependencia, cuando tu bondad se interpreta como falta de carácter, cuando tu constancia se siente como debilidad, la reacción no es maldad, sino búsqueda de equilibrio, de supervivencia, de sentido en un mundo que siempre exige adaptación. En 2025, donde las redes sociales magnifican la ilusión, donde el ruido de la comparación y la inseguridad es más fuerte que nunca, estas verdades pueden doler, pero también pueden liberarte. El verdadero despertar llega cuando dejas de exigir fidelidad como un derecho y comienzas a mirar la relación como un encuentro entre dos seres incompletos, ambos con sombras y necesidades, ambos luchando por encontrar significado en medio de las incertidumbres. Cuando aceptas que la seguridad nunca es absoluta, que la pasión puede enfriarse y que el amor es, en parte, el arte de acompañar a otro en su laberinto de miedos y deseos, dejas de ser víctima y empiezas a crecer. La mirada de Schopenhauer, por dura que sea, es una puerta
hacia una vida más consciente, más empática, más madura. No para endurecerte, sino para aprender a navegar el río del deseo y la decepción con serenidad, entendiendo que la mujer frente a ti, como tú, es a la vez un misterio, una fuerza y un espejo de tu propio viaje hacia la verdad. Al final, las verdades oscuras dejan de ser muros que separan y se transforman en puentes hacia el autoconocimiento, la compasión y la posibilidad de un vínculo más real. Porque sólo cuando reconoces la naturaleza cambiante de los vínculos humanos y te enfrentas con honestidad a tus propias ilusiones, puedes amar sin exigir, acompañar sin poseer y crecer junto al otro sin miedo a perderte. Esa es la madurez que Schopenhauer, aún sin pretenderlo, te invita a conquistar. ¿Y tú? Mientras te entregas a la construcción de un futuro luminoso con el amor de tu vida, a menudo no adviertes que puedes estar siendo, sin saberlo, un puente en el viaje de otro, una estación temporal en un trayecto guiado por fuerzas más antiguas que cualquier promesa. Eres, quizá, el proveedor de recursos, el sostén momentáneo, el peldaño necesario en la evolución de una historia que creías compartida y que tal vez nunca fue enteramente tuya. Cuando el propósito biológico o social se cumple y la corriente cambia de dirección, sientes cómo tu presencia deja de ser indispensable y el vacío que sigue es un abismo silencioso que nadie más parece escuchar. Duele, sí. Devastador para quien lleva en el pecho el corazón de un idealista. ¿Es injusto? Tal vez no, si miras con la frialdad de la naturaleza. Porque el error esencial no es que ella obedezca el pulso de su instinto, sino que tú, envuelto en sueños y proyecciones, te negaste a ver el velo que cubría la verdad. Persististe en la ilusión, seguiste dando forma a la historia como necesitabas que fuera, buscando en el otro la realización de tu propio deseo de eternidad. El amor puro y sin condición que esperabas era, al final, el reflejo de tu entrega, no necesariamente la música que vibraba en la otra orilla. El hombre, por lo general, ama de forma expansiva, se ofrece, se proyecta, se entrega al mundo y a la persona amada. La mujer, en el núcleo de su naturaleza, ama de forma introspectiva, cuida, evalúa, resguarda, y cuando el río de sus circunstancias lo exige, cambia de cauce. Por eso, elige, selecciona, y puede cambiar de rumbo incluso cuando tú sigues creyendo en él para siempre, sin entender las mareas profundas que realmente gobiernan el teatro invisible entre ambos. Schopenhauer no escribió estas líneas para encender la hoguera del rencor en el alma masculina, ni para sembrar el veneno de la amargura entre los sexos. Fue, más bien, una advertencia que atraviesa el tiempo, un llamado desgarrador a mirar el juego emocional sin vendas, a dejar de fingir que compartimos las mismas reglas, a aceptar que muchas veces entraste en la danza esperando un romance eterno, y ella, en cambio, bailaba impulsada por el instinto de supervivencia, de selección, de búsqueda de refugio. Si te resistes a ver esta diferencia fundamental, si levantas castillos de esperanza sobre la arena movediza de la ilusión, acabarás esperando lo que no puede llegar, ese amor incondicional y eterno que, quizás, solo existía en la profundidad de tu anhelo. Y cuando el momento de la conveniencia se desvanece, quedas solo con recuerdos teñidos de idealización, con el alma herida no tanto por la traición de otra persona, sino por el choque brutal entre tu deseo y la realidad. Esa sensación de traición, vista desde los ojos de Schopenhauer, deja de ser una ofensa personal y se revela como el eco de una naturaleza impersonal, un instinto antiguo, tan impasible como el mar que borra las huellas en la arena. Pero aún así duele, quizás más, precisamente porque te entregaste sin saber, porque creíste sin cuestionar, porque pensaste que la intensidad de tu amor encontraría espejo fiel en el otro, solo para descubrir
que vibraban en frecuencias diferentes. Cuando amas desde el fondo de tu alma, buscando en la otra persona la salvación de tu vacío, el sentido de tu existencia, y la encarnas como la respuesta a todas tus esperanzas, corres el riesgo de perder la claridad y de ignorar las señales evidentes. Proyectas, idealizas, justificas cada ausencia y cada frío con excusas románticas, pero ahí, en ese desengaño, está el verdadero despertar. Ver a la mujer tal como es, con sus fuerzas y sus límites, y verte a ti mismo en el espejo de la expectativa, reconociendo tus propias sombras, tu anhelo de eternidad, tu miedo a la soledad y tu capacidad, aún herido, de aprender, crecer y amar con más verdad. Este camino no es para quedarse en la amargura, sino para atravesar el velo de la ilusión y llegar al alba de una nueva conciencia. Solo así, aceptando la realidad de la naturaleza y la complejidad de los vínculos, puedes soltar el resentimiento y abrazar una relación más madura, donde ambos dejan de ser prisioneros del sueño y despiertan, finalmente, a la verdad y la compasión. Aceptar lo inaceptable. Ese es el primer acto de un alma que, temerosa de perder la ilusión, prefiere sacrificar su respeto propio antes que enfrentarse al abismo del vacío. Así caminas, muchas veces sin notarlo, aferrado a la imagen de una mujer que quizás ya no quiere o no puede sostener el papel que tú le otorgaste en tu teatro interior. El frío llega despacio, como una niebla que va cubriendo la calidez de los primeros días. La distancia se instala en los gestos, las palabras dulces se hacen ecos vacíos, la pasión se apaga y queda el silencio áspero de la indiferencia. Y tú, en vez de verte en ese espejo de la realidad, insistes con más fuerza. Intentas revivir un fuego que ya no encuentra leña, luchas contra la corriente del tiempo como si la voluntad pudiera doblegar el río del deseo ajeno. Pero en ese esfuerzo desesperado, olvidando tu propio valor, dejas de habitarte. Te conviertes en un reflejo que mendiga migajas de afecto. Schopenhauer lo vio en su espejo sombrío. Cuando el ciclo instintivo termina, nada que hagas puede forzar el regreso. No es crueldad, es la danza biológica, la lógica fría que a veces mueve el destino. Aparece el reemplazo, un nuevo actor en el escenario, y tú te preguntas cómo es posible que, después de haberlo dado todo, después de tanta entrega, te borren con una facilidad casi inhumana. Pero el dolor no es venganza, es selección. Cuando dejas de ser necesario para el sueño de futuro que ella dibuja, simplemente te vuelves invisible a esa mirada que un día te buscó con ansias. En ese momento de ruptura, te enfrentas al laberinto de tus propias sombras. Lloras, te enojas, caes en la súplica, te humillas, hasta convertirte en alguien irreconocible incluso para ti mismo. Cada paso que das hacia esa degradación, más te alejas de tu trono interior, más te pierdes en el teatro de la dependencia emocional. El respeto desaparece, no porque ella te lo quite, sino porque tú lo entregas, confundiendo amor con autonegación. Así naces, roto, frente al espejo de la madrugada, repitiéndote el error de poner la ilusión ajena por encima de tu propia esencia. Schopenhauer, con su mirada implacable, desveló el destino del hombre que convierte a la mujer en diosa y se olvida de su propia humanidad. No es ella quien destruye, es él quien abdica de su reino interno, entregando dirección, valor y propósito a cambio de una adoración que nunca cuestionó. El colapso verdadero comienza ahí, donde el hombre pierde el hilo de su vida, porque ancló su propósito en el capricho de otra alma, porque se olvidó de quién era antes de la idolatría. Dejó de construir su propio reino, ese jardín interior donde florece el respeto y la misión, para volverse arquitecto de un castillo ajeno, pilar de una fantasía que, al final, se desmorona. Pero aquí está el giro profundo,
Este dolor, este vacío y esta caída pueden ser el umbral de un despertar. El verdadero viaje no es culpar ni lamentar, sino mirarse con valentía, ver la propia proyección, la sombra del deseo que buscaba completarse en otra persona, y desde ahí comenzar la tarea más noble: regresar a sí mismo, reconstruir desde las cenizas una vida fundada en el autoconocimiento, la empatía y la aceptación serena de la realidad. Porque solo al atravesar el teatro de la ilusión y el laberinto de la dependencia, puedes abrir la puerta a una masculinidad nueva, capaz de amar sin perderse, de ver a la mujer como compañera y no como salvación, y de hallar, en el fondo de la experiencia, la paz que nace de ser dueño de ti mismo. Cuando ella se va, lo que queda no es solo ausencia, sino un eco profundo, una tierra yerma donde las ruinas de lo que fuiste parecen imposibles de reconstruir. El silencio se instala como un velo sobre la vida cotidiana y el vacío se convierte en un laberinto sin salida, donde las paredes son tus propios recuerdos y la esperanza se vuelve tan lejana que duele imaginarla. Muchos hombres, al perder aquello que idealizaron, quedan atrapados en ese teatro de sombras, repitiendo sin saberlo una obra escrita por el miedo y la decepción. Hay quienes, desde esa herida, se dejan devorar por el resentimiento y la amargura, endureciendo su corazón hasta que el mundo entero parece hostil, y la posibilidad de amar, o de confiar, se desvanece como el humo. Otros, incapaces de ver el reflejo de su propia necesidad en el espejo de la experiencia, buscan llenar el vacío con nuevas historias, nuevos nombres, nuevos rostros. Pero el guión no cambia, porque lo fundamental sigue intacto: la herida, la proyección, la esperanza de que esta vez, sin mirar hacia adentro, todo será diferente. El laberinto de la incomprensión se alarga, y la salida parece un mito. Sin embargo, existe otro sendero, uno que no empieza en la luz, sino en la más radical oscuridad de la aceptación. Es el sendero de la verdad desnuda, la que no acusa, sino que ilumina. Requiere el valor de pronunciar una frase que arde por dentro: yo lo permití. No es autoacusación, es el primer acto de soberanía. Porque si fuiste tú quien entregó el poder, quien tejió ilusiones sobre la realidad, quien cayó ante el desamor, entonces eres tú mismo quien puede reclamar la llave de su libertad. En el río de deseo que todo hombre recorre, aceptar la responsabilidad de tus elecciones es el único puente hacia la orilla de la madurez. Allí comprendes que no se trata de buscar en la mujer la redención ni el enemigo, sino de mirar, por fin, el reflejo de tu propia sombra. El precio de idealizar sin conciencia es la lenta muerte de tu alma, la renuncia silenciosa a tu propósito y tu energía vital. Y esa deuda ya no tienes por qué seguir pagándola. No por ella, ni por el mundo, sino por ti. Porque viniste aquí a crear, a sostener, a vivir con dignidad tu propio camino. Solo cuando pones los pies firmemente sobre la tierra, tras haber visto caer los velos de la ilusión y haber sentido el dolor de tu propia vulnerabilidad, queda algo que ya nadie te puede arrebatar: la verdad. No la verdad que soñaste, ni la que quisiste que el amor encarnara, ni la que adormece en la comodidad de la fantasía, sino la verdad descarnada, la que Schopenhauer dibujó para quienes se atreven a mirar en el espejo interior, sin filtros, sin excusas. Esa verdad revela que jamás serás libre si sigues idealizando a quien por naturaleza o por historia no te idealiza en igual medida. No podrás habitar plenamente tu vida si regalas tu alma y tu energía a cambio de placer fugaz o validación ajena. No puedes liderar tu propio destino si esperas que alguien más te complete o dé sentido a tu existencia. La mujer
En su complejidad, no es tu enemiga ni tu salvación. Es un ser humano lleno de matices, con su propia lógica de deseo y selección, diferente, pero igualmente legítima. Solo cuando aceptas esa diferencia y su misterio, cuando dejas de proyectar y comienzas a ver con ojos de compasión, primero hacia ti mismo, después hacia ella, el ciclo del dolor puede romperse. El amanecer de la aceptación trae consigo una paz nueva, la libertad de dejar de culpar, de dejar de necesitar, de simplemente ser. Y en esa claridad surge la oportunidad de una relación más auténtica, en la que ambos, hombre y mujer, puedan encontrarse sin máscaras, sin ilusiones, y caminar juntos hacia un amor que nace de la verdad y la comprensión. Hay un modo de vincularse que a menudo no encaja con la profundidad de tu sentir ni con el ideal romántico que guardas en secreto. Descubres, casi sin quererlo, que tus anhelos y tu entrega pueden perderse en el teatro silencioso de la expectativa, donde la mirada del otro ya no encuentra eco en tu verdad. Cuando logras ver este reflejo sin enjuiciarte, cuando aceptas que el vínculo humano se teje entre el deseo y la proyección, entonces el dolor deja de ser una condena y se transforma en un maestro sutil. Schopenhauer no te invitó a cerrar el corazón ni a refugiarte en el desprecio. Te desafió a mirar el río de deseo y el velo de ilusión con la valentía de quien ya no huye de su propia sombra. Lo que te pedía era mucho más difícil: aprender a ver. Dejar de confundir la urgencia biológica con la promesa del alma, la belleza fugaz con la bondad que permanece, el magnetismo del inicio con el amor profundo, la conveniencia funcional con la conexión trascendente. Porque mientras duermes bajo el hechizo de tus propias fantasías, tropiezas una y otra vez en el laberinto de la desilusión, y cada caída parece desgarrar un poco más tu dignidad, hasta que ya no sabes si sigues buscando amor o solo intentas evitar el abismo del vacío. La única salida real es despertar, atreverte a mirar la realidad como es, con sus claroscuros y sus verdades incómodas. Es reconocer, sin amargura, que tu impulso y el de ella no siempre bailan al mismo ritmo, que cada cual persigue su propio reflejo en el espejo del anhelo. Y, sobre todo, descubrir que tu valor no depende de la mirada de otra persona, ni de la lógica cambiante del deseo ajeno, sino de cómo eliges amarte y respetarte a ti mismo día tras día, de cómo te conviertes en artífice de tu propósito y tu vida, más allá de cualquier validación externa. Allí comienza la verdadera libertad, no la que prometen los discursos superficiales o los eslóganes vacíos, sino la que nace al tocar el fondo de la ilusión, al ver cómo una idea de amor irreal te desmorona. Y aún así, encontrar en tus ruinas el sendero de regreso a ti mismo. Eso, solo eso, es lo que transforma tu historia. No es convertirse en alguien frío ni endurecer el alma, sino despertar a una conciencia lúcida, a una mirada que ya no tiembla ante la verdad. Desde ese lugar puedes ver a la mujer no como un mito imposible ni como una amenaza, sino como un ser humano tan complejo y contradictorio como tú, con sus propios miedos, pulsiones y lógicas, a veces tan ajenas y a veces tan próximas. Y tú, sabiendo ahora las reglas profundas del juego biológico y social, tienes la elección: seguir perdido en el laberinto de la ilusión, repitiendo viejos patrones, o asumir esas reglas con madurez y autoconocimiento, decidiendo con dignidad a quién abres tu tiempo, tu energía, tu presencia verdadera. Porque no viniste a este mundo para mendigar amor, ni para ser una estación de paso en la vida de nadie, sino para habitar tu propia dignidad y sostener tu visión clara, aun si eso significa caminar solo, pero libre de la prisión dorada de un espejismo que consume el alma. Schopenhauer te habló desde la soledad de su época,
desde el borde de sus propias heridas y su despertar incómodo. Muchos lo ignoraron o se burlaron, llamándolo misógino para no mirar el reflejo que les devolvía. Pero si tienes el coraje de atravesar ese espejo, descubrirás que las verdades oscuras no son el final, sino el inicio de un viaje hacia la paz, la inteligencia emocional y una forma de amar a ti y al otro mucho más real, compasiva y luminosa. But the reality is that relentless teacher ended up giving him the reason over and over again in the lives of countless men who suffered exactly what he predicted. Today, that truth is yours. Not so you can repeat its pain, but so you don't have to live it from scratch. Así que puedes acortar el camino. Ahora, con estas palabras resonando, ya lo sabes. Ya no puedes ignorar lo que viste. Ya no puedes idealizar ciegamente de nuevo, sin sentir que te traicionas, que le das la espalda a esa verdad que te libera. Así que dime, mirándote en tu espejo interior, ¿qué vas a hacer con esta verdad que te quema las manos? ¿Volverás a dormirte en la comodidad de la ilusión? ¿O la usarás como la antorcha que ilumine el camino de regreso a ti mismo? Nómbrala, dila claramente, escríbela si es necesario. Porque cuando nombras la ilusión, le quitas su poder y empieza a morir. Y cuando la ilusión del amor romántico idealizado muere en tu corazón y en tu mente, el hombre que siempre debería ser, consciente, digno y libre.